Bienvenido a este nuevo episodio. Soy Miguel Ángel Beltrán y hoy te propongo un dilema muy presente en la actualidad y del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí. El desarrollo de la inteligencia artificial y cómo eso podría afectar al futuro de la humanidad. A lo largo de este episodio exploraremos varias facetas de este debate. El impacto de la inteligencia artificial en la creatividad, la cultura, la salud o incluso en el futuro de nuestra existencia, poniendo en cuestión el significado de ser humano en un mundo donde las máquinas inteligentes están cada vez más presentes en nuestro día a día. Y no estoy diciendo nada nuevo si afirmo que estamos comenzando una nueva era en la historia humana que va a suponer, nos guste o no, una transformación profunda de nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno. De hecho, es algo en lo que llevamos muchos años inmersos, y más que lo estaremos en el futuro. En tan solo unas pocas décadas, que se pueden contar con una mano y de la que casi nos sobrarían un par de dedos, la tecnología ha avanzado a un nivel vertiginoso, transformando a veces de forma inquietante aspectos fundamentales de nuestros valores y de nuestra vida, de la manera en que trabajamos, nos comunicamos, informamos o incluso nos educamos. Vimos a inicios de los 90 cómo el ordenador empezaba a ser un elemento más del mobiliario en los hogares, como un preludio de lo que pasaría tan solo unos años después, con la generalización de Internet, que se inició hacia 1995, y hasta llegar a los smartphones, que poco a poco se fueron extendiendo por todas partes de forma masiva, fundamentalmente a partir del lanzamiento en 2007 del primer iPhone y de la llegada al año siguiente de los primeros modelos Android. Unos 20 años después de todo aquello, que hoy ya nos parece casi de una época tecnológica muy lejana, hemos llegado a la situación actual, en la que estamos siendo testigos, beneficiarios y también en cierto modo víctimas de lo que a todas luces parece una revolución tecnológica difícilmente comparable con cualquier otro momento de la historia de la humanidad, la que viene asociada con lo que conocemos como IA o inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas a través de nuestros dispositivos electrónicos principalmente, pero no lo ha hecho sin avisar. En realidad, empezó a aparecer de manera casi sutil a partir de 2010, integrada en algunas herramientas de aprendizaje, de procesamiento del lenguaje o como parte integrante de otras aplicaciones. Por ejemplo, en 2011 apareció Siri, el primer asistente virtual basado en inteligencia artificial ya integrado en un smartphone. Tan solo 4 años después, Google presentó su Google Assistant, que permitió mejorar mucho la interacción en teléfonos móviles. Después, en 2020, llegaría GPT-3, con un lenguaje bastante más avanzado. Fue entonces cuando se marcó un punto de inflexión, a partir del cual, y en muy poco tiempo, entre 2022 y 2023, irían ya apareciendo otras herramientas más avanzadas, como ChatGPT o DALL-E, entre otras, que han acabado por popularizar otro término que ahora se escucha mucho, el de inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa es un tipo de IA capaz de crear contenidos como textos, imágenes, música, vídeos o código. En lugar de simplemente analizar o clasificar información, esta tecnología genera nuevo contenido que puede parecer creado por humanos. En otras palabras, está cambiando la manera en que interactuamos con la creatividad para la producción de contenidos. Esto trae consigo preguntas. Una de ellas es si podremos seguir diferenciando lo creado por una persona de lo generado por una inteligencia artificial. Partimos de la idea de que la creatividad
ha sido durante siglos considerada como una cualidad exclusivamente humana. Pero ahora esa cualidad parece ser que la compartimos con un conjunto de algoritmos que son también capaces de escribir textos, pintar cuadros, componer sinfonías y hasta imaginar mundos enteros. Y esto es algo que ha llegado no solo para quedarse, sino para evolucionar de forma exponencial. Tanto es así que se desconoce cuál será su alcance. Es una revolución que afecta prácticamente a todas las áreas de nuestra existencia humana de alguna forma. Desde la salud, pasando por el arte, la cultura, la enseñanza, la defensa, la política, o por cualquier otro ámbito en el desarrollo de las sociedades. Todo va a ser, de algún modo, condicionado por la aportación que el desarrollo de esa tecnología pueda ofrecer. Y son muchas las cosas positivas que se pueden imaginar en ese horizonte, aunque lo que preocupan son las negativas que no somos capaces de imaginar. Si la IA es capaz de crear arte, de generar cultura y de establecer sistemas de pensamiento, ¿cómo afectará esto a nuestra identidad como especie o como sociedad? Si una máquina puede replicar el proceso creativo de un artista o tomar decisiones que antes solo estaban en manos humanas, ¿qué queda de nuestra singularidad o de nuestro libre albedrío? ¿Llegaremos a un punto en el que nuestra existencia estará determinada en función del cálculo matemático realizado por una mente artificial, la cual establecerá o condicionará nuestro futuro individual y colectivo? Ya hoy, la inteligencia artificial puede filtrar y modelar nuestra percepción del mundo. Nos recomienda qué ver, qué escuchar, qué leer y de manera sutil influye en la forma en que nos relacionamos con el conocimiento y con los demás. Las máquinas aprenden de nosotros cada vez más y lo hacen sin parar. Lo preocupante es que lo hacen mucho más deprisa de lo que el ser humano será capaz de aprender de ellas, y esa distancia se irá ampliando cada vez más. Esto nos lleva a un tercer término en este tema, el conocido como singularidad tecnológica. Si tomamos en serio lo que muchos científicos e ingenieros afirman, este concepto, el cual está directamente relacionado con la inteligencia artificial, plantea un escenario cuando menos inquietante. La evolución exponencial de la inteligencia artificial y la probable presencia en todos los ámbitos de la sociedad, incluido, obviamente, el industrial, puede llevarnos a un futuro en el que las máquinas podrían llegar a ser más inteligentes que nosotros. Y no solo eso, sino que una situación como esa podría suponer la posibilidad de que mejoraran y evolucionaran por sí mismas, de forma autónoma, y tan rápido que prácticamente seríamos incapaces de entender o de controlar lo que estaría ocurriendo. Puede parecer algo propio de una historia de ciencia ficción o de un exceso de imaginación, pero lo cierto es que se trata de una posibilidad que se está tomando cada vez más en serio por científicos nada dados a teorías sobre conspiraciones y cuentos para no dormir, porque plantea preguntas que son inquietantes sin duda. Por ejemplo, si tendríamos posibilidad de hacer algo ante una posible evolución tecnológica tan descontrolada que nos obligaría a coexistir con máquinas capaces de pensar por sí mismas y que nos superen cada vez más en inteligencia y en capacidades. Una posibilidad que, en un caso extremo, podría llegarse a descontrolar hasta poner en riesgo nuestra propia existencia. Para entender mejor todo esto, solo hay que mirar la evolución de la tecnología. La capacidad de las computadoras ha aumentado de una manera difícilmente imaginable hace tan solo medio siglo, aunque habían científicos por entonces que ya podían ver por dónde irían las cosas en el futuro. A mediados de los años 60, un físico e ingeniero norteamericano llamado Gordon Moore, uno de los cofundadores de Intel,
planteaba esta hipótesis con lo que después sería conocida como la ley de Moore. Moore hizo una predicción sobre la evolución de la tecnología de los microchips de silicio, también conocidos como circuitos integrados, los componentes fundamentales de las computadoras. En aquel entonces, estos dispositivos comenzaban a generalizarse y a revolucionar el mundo de la electrónica. Moore observó que el número de transistores, los pequeños interruptores que conforman los microchips, se duplicaba aproximadamente cada 2 años, mientras que su coste de fabricación se reducía prácticamente a la mitad en ese mismo periodo. Este fenómeno permitió que las computadoras fueran cada vez más rápidas, más potentes y más accesibles. Por explicarlo en términos más sencillos, imagínate que compras un ordenador hoy que puede realizar un número determinado de tareas. Según la ley de Moore, en 2 años desde hoy mismo, podrías comprar uno nuevo con un valor similar, pero podría llegar a ser hasta 2 veces más rápido y ser capaz de realizar hasta el doble de tareas. En resumen, si esto se cumple, cada 2 años se duplica el poder de procesamiento de los ordenadores. Lo curioso es que, durante décadas, esta predicción ha sido sorprendentemente precisa. La tecnología se ha desarrollado a una velocidad increíble, lo que explica cómo hemos pasado, en 50 años, de tener computadoras que ocupaban habitaciones enteras a tener smartphones en nuestros bolsillos, con mucho más poder de procesamiento que todos los sistemas juntos de las misiones Apolo que llevaron al hombre a la Luna. Sin embargo, el planteamiento de Moore no puede entenderse como una ley en sí misma, sino como una observación, ya que de la misma forma que los transistores, los microchips y los circuitos integrados se han vuelto cada vez más pequeños, también nos hemos ido acercando cada vez más a un límite físico que viene establecido, entre otras cosas, por los materiales utilizados y por sus características. Los transistores se han reducido de tal manera que podrían llegar a tener el tamaño de un puñado de átomos, por lo que muy pronto será imposible seguir reduciéndolos. Esa es la limitación física. En principio, esto significa que, a pesar de que la ley de Moore ha sido válida durante mucho tiempo, en un futuro cercano no podría seguir siendo aplicable, ya que la velocidad del avance tecnológico se iría haciendo proporcionalmente más lenta en la medida de que nos vayamos acercando a esos límites físicos. Sin embargo, posiblemente esa barrera será superada y la evolución no solo continuará, sino que se acelerará con la aparición de nuevas alternativas basadas, por ejemplo, en la física cuántica o en los chips biológicos. Estos desarrollos, junto con el de la inteligencia artificial y la robótica, hacen cada vez más posible que avancemos hacia esa hipótesis llamada singularidad tecnológica. La inteligencia artificial ha pasado de jugar al ajedrez mejor que cualquier humano a estar aprendiendo por sí sola, a resolver problemas complejos o a generar sorprendentes contenidos creativos. Y todo esto solo es el principio. En cuestión de años, presenciaremos una revolución tecnológica que hoy resulta muy difícil imaginar. Pero volviendo al fondo de la cuestión, ¿qué podemos esperar con esto? ¿Cómo nos va a afectar? Si las máquinas pudieran llegar a superar la inteligencia humana en todos los sentidos, los cambios que podría traer consigo eso serían enormes. Uno de los impactos más inmediatos sería en el ámbito laboral y económico, sin duda. Avanzamos hacia un mundo donde la mayoría de las tareas que hoy conocemos, desde conducir un coche hasta realizar una operación médica, pueden ser realizadas por máquinas de forma mucho más rápida y eficiente que cualquier ser humano. No solo cambiará el trabajo, también la forma en la que interactuamos entre nosotros y con la propia tecnología. Casi cualquier cosa podrá ser creada, simulada o realizada por máquinas construidas para ello bajo el control de la inteligencia artificial. Imagina un sistema en el que podemos introducir una determinada cantidad de datos sobre un familiar desaparecido, como vídeos, fotografías, descripciones de su personalidad, experiencias
y todo tipo de detalles que se nos ocurran sobre ella. La IA podría crear una réplica digital, físicamente precisa, con la misma voz y gestos a partir de toda esa información aportada. Después, a través de la realidad virtual, podrías llegar a interactuar con esa persona como si estuviera viva, con conversaciones y respuestas coherentes que serían generadas a partir de la información aportada. De la misma forma, la inteligencia artificial podría crear una versión digital de ti mismo a cualquier edad. Llegarías a poder conversar con una imagen hiperrealista de tu yo digital de 8 o 10 años, creada a partir de los propios recuerdos, alegrías, tristezas, miedos, sueños y frustraciones que habrías aportado de esa etapa concreta de tu vida. Obviamente, ese personaje virtual nunca sería la misma persona que fuiste, pero la IA podría ir mejorando esa reproducción a medida que vayas facilitando más información y vayas interactuando con ella. Irá cruzando esa información, corrigiendo sesgos, hasta hacerla prácticamente real para ti. Se trata de una posibilidad ciertamente perturbadora, que podría ser una realidad en pocos años. Resulta difícil, como decía, imaginar hasta dónde podríamos llegar con todo esto. En todo caso, a lo que vamos con este asunto es que si estas máquinas son capaces de incrementar constantemente su inteligencia y sus capacidades, hacerlo de forma exponencial y tan rápidamente, en poco tiempo, tal vez podrían llegar a desarrollar algún tipo de pseudoconciencia que las lleve a tomar decisiones por su cuenta, algo que nos podría plantear dos escenarios posibles, uno positivo y otro negativo. Pero no seamos tan pesimistas. Hablemos también de los beneficios para la humanidad que podría aportar semejante capacidad de análisis de la información para, por ejemplo, la resolución de problemas acuciantes de la sociedad, como el hambre, las enfermedades o el cambio climático. Estas superinteligencias podrían ayudarnos a resolver esas dificultades globales para las que llevamos décadas tratando de encontrar una solución. Incluso podríamos ver avances muy considerables en la medicina que no solo prolonguen nuestra esperanza de vida, sino que mejoren significativamente su calidad. Como estos ejemplos, podríamos encontrar muchos otros. Ahora bien, debemos preguntarnos si estaríamos realmente preparados para enfrentar ese momento de singularidad tecnológica y todo lo que vendría con ello, ya que las estructuras sociales, políticas y económicas que tenemos probablemente no estarían en condiciones de asumir un cambio tan radical. Nuevamente, piensa en un mundo donde las máquinas no solo realicen la mayoría de los trabajos, sino que también tomen por sí mismas y sin participación humana decisiones cruciales para nuestras vidas. ¿Cómo se adaptarán los gobiernos, las empresas y la sociedad en general a ese nuevo escenario? ¿Estaríamos ante un nuevo concepto de orden mundial? Además, la ética se volvería un tema mucho más delicado. Si las máquinas se hacen más inteligentes que nosotros, ¿cómo nos aseguramos de que actúen en beneficio de la humanidad y no en su destrucción? La verdad es que no sabemos cómo funcionaría una conciencia artificial, de ahí el temor y la especulación. Imagina que esa conciencia percibe al ser humano como una amenaza. ¿Podría reaccionar de la misma manera que un ser humano reacciona ante la amenaza de una araña, un mosquito o una avispa? ¿Cómo sueles reaccionar tú en esos casos? Está claro que no podemos ignorar los riesgos que conlleva el supuesto de alcanzar una singularidad tecnológica. Uno de los mayores temores es que, si alguna vez las máquinas superan las capacidades humanas y adquieren una cierta conciencia artificial, podrían volverse incontrolables. No estamos hablando solo de robots que toman decisiones peligrosas, sino de la posibilidad de que esa inteligencia artificial desarrolle intereses propios que choquen con los nuestros. Este debate lleva años sobre la mesa, pero la velocidad a la que avanza la tecnología
hace que la respuesta a la gran pregunta sea cada vez más urgente. ¿Podremos manejar de forma segura y responsable un poder tan grande como una inteligencia artificial avanzada y consciente de sí misma? No me refiero a la que hoy conocemos, sino a la que probablemente se habrá alcanzado en este mismo siglo. Algunos expertos están sugiriendo la necesidad de establecer reglas o códigos éticos para la IA. Pero, ¿cómo podemos garantizar que las máquinas con inteligencia artificial no desarrollen comportamientos imprevistos o incluso peligrosos igualmente? Un posible escenario catastrófico, que a menudo se menciona, es el de que las máquinas tomen el control total de sistemas críticos, desde la economía hasta la defensa, sin que los humanos tengamos la capacidad de intervenir. Esa idea se ha plasmado varias veces en el cine, en títulos como 2001, Matrix o Terminator. ¿Pero es ese temor realista o está exagerado? Algunos personajes muy conocidos, como Stephen Hawking, ya declararon que la IA podría ser la mayor amenaza para la humanidad si no se gestiona correctamente. Por lo tanto, no parece tratarse de una historia de ciencia ficción para meterle miedo a los niños, sino que puede ser una posibilidad factible. No obstante, no todos los expertos están convencidos de que la singularidad tecnológica se llegue a alcanzar en un futuro lejano. En realidad, hay muchas voces escépticas que cuestionan esa posibilidad por completo. Su punto de vista es que los escenarios apocalípticos que algunos plantean están muy lejos de hacerse realidad y que en el improbable caso de que se avanzara en esa línea, con la regulación adecuada podríamos controlar los riesgos y llevar a la humanidad a un nivel de desarrollo y bienestar como nunca antes hubo en la historia. Además, creen que no se puede comparar la evolución de las máquinas con la del cerebro humano, ni ven posible replicar nuestras emociones y capacidades cognitivas, al menos a medio plazo. En cualquier caso, esto no significa que debamos bajar la guardia, porque precisamente la ausencia del factor emocional podría ser determinante para que una inteligencia artificial avanzada, interconectada y autónoma sea capaz de tomar decisiones incontroladas y peligrosas sin ningún tipo de remordimiento. La inteligencia artificial está aquí, y sea de una forma o de otra, va a tener un profundo impacto en nuestras vidas durante los próximos años. Posiblemente provocará la mayor transformación social de la historia humana. Por eso es tan importante seguir debatiendo el cómo queremos que la IA evolucione de forma segura. Este es un desafío que no solo trata de tecnología, sino de nuestra capacidad como sociedad para adaptarnos y prepararnos. El supuesto momento de singularidad tecnológica nos llevará hacia un fin desastroso o hacia un renacimiento lleno de oportunidades en función de cómo la manejemos. Así que finalizo con un par de preguntas. ¿Estamos preparados para vivir en un mundo donde las máquinas sean más inteligentes que nosotros? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir cuando lleguemos a ese punto? Aquí termina este episodio. Espero que te haya resultado interesante. No dudes en aportar tus comentarios y valoraciones. Seguiremos explorando historias y dilemas fascinantes con los seguidores. Te espero. Hasta pronto.